Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy es biólogo y experto en cine y música. Su apellido Aguilera, su nombre Christian. Es el autor de Robert Altman, Al otro lado de Hollywood, editado por Benerice. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo un biólogo se convierte en un experto en cine o cómo un experto en cine y música estudia biología? Bueno, la verdad es que hace ya bastante tiempo de ello y bueno, como biólogo también lo que sobre todo te preocupa, al ser una carrera memorística y sobre todo de clasificación taxonómica, tratar de tener una mente bastante bien estructurada, y eso me ha servido bastante a la hora de escribir libros, y evidentemente el cine antes. Sí. Que estudié la biología y me licenciada, siempre ha formado parte de mi educación. A mí la verdad que me ha sorprendido, mirando un poquito tu currículum, la cantidad de libros que has escrito. Va a uno por año. Bueno, la verdad, este año voy a publicar ya el libro número 20 y el 21 seguramente. Uno dedicado a Peter Weir y otro a John Frankenheimer, dentro de una colección de directores surgidos de los llamados directores de la generación de la televisión, y este será el primero de la entrega y después vendrán Lumet, Mulligan, Penn, Martin Reed y Schaffner. Sí. Y Lumet, sí. Atendiendo al título, digamos, sí, un promedio alto, pero intento ser bastante riguroso cuando hago libros, y bueno, no me fijo demasiado en las cifras de publicaciones, sino en la calidad de los mismos. Sí, la verdad que leyendo este libro pues se disfruta bastante. Yo no me lo he podido leer al completo, pero las páginas en las que me he intentado centrar, la verdad que da la impresión de que hay un trabajo ahí grande y que no se escribe por escribir, sino que detrás de esa forma de escribir hay un trabajo de documentación bastante grande. Bueno, atendiendo al título del libro, uno tiene la impresión de que estamos ante uno de los cineastas más independientes de Hollywood. ¿En qué se distingue de los demás? Bueno, realmente en el caso de Robert Altman, él llegó tarde al cine. Prácticamente hizo ya una carrera bastante importante en los años finales de los 50 y durante los años 60 en la televisión, y fue un caso muy raro, porque prácticamente no se da en ningún otro cineasta que pasa de la televisión y con prácticamente 40 años ya cumplidos hiciera una carrera, además con propuestas muy arriesgadas que podrían haber, digamos, parado esa meteórica ascenso que tuvo a finales de los 60, sobre todo a principios de los 70, llegando a completar más de 40 largometrajes, que es una cifra al alcance de muy pocos. Sí, además que echando un vistazo a la primera parte del libro se percibe que fue un director que empezó a triunfar quizá bastante mayor, y a mí la verdad que me gusta siempre, una de las películas que siempre me ha llamado la atención ha sido la de MASH, y uno tiene la sensación de que a partir de ahí pues hay un montón de películas que merecen muchísimo la pena. No sé si en etapas anteriores, porque he visto que está muy vinculado al mundo de la televisión. Sí, bueno, digamos, MASH, la película del año 70, cuando conoce lo que es un gran éxito después de haber sido rechazado por varios directores importantes, como que citaba Sidney Lumet o Mike Nichols. Rechazaron hacer la adaptación de una novela bastante difícil de adaptar, y bueno, fue realmente un éxito apabullante, y que digamos el hecho que participara tan activamente en la televisión le dio también una soltura, una capacidad de improvisar también
un conocimiento también de la técnica la técnica que fuera en un ámbito televisivo, lo aplicaría también en el cine, y sobre todo el contacto con los actores, ¿no? Que es uno de los puntos fuertes, la capacidad de dirigir a actores desde una perspectiva bastante novedosa en la época. Bueno, a mí particularmente esta película me llamó mucho la atención porque yo la vi de mayor, pero cuando yo era pequeño, pues durante casi 10 años, no sé cuántos años en televisión española, mi padre disfrutaba mucho con la serie que se hizo posteriormente. Pero claro, yo al ver la película... Sí, pero no tiene nada que ver la serie. Le ofrecieron participar en la serie, pero él no estaba muy contento que a veces que le relacionaban con la serie de televisión, pero salvo el título y solo uno de los actores que interviene en la película del año 70, el resto prácticamente no tiene nada que ver, ninguno de la plana mayor de los actores, los técnicos y los directores, y él se desvinculó completamente de lo que es la serie, aunque sí tiene el trasfondo un poco humorístico, o esa visión humorística o sarcástica sobre lo que es una guerra desde el punto de vista de lo que serían los sanitarios, ¿no? Sí, bueno, yo sabía lo que tú me acababas de comentar. Lo que pasa es que te decía que es verdad que el éxito de esa película luego provocó una serie, algo que no tampoco es lo más habitual, y que a mí me llamó mucho la atención porque era bastante irreverente, bastante a veces con un humor negro realmente tremendo. Además, con el actor precisamente es Donald Sutherland, que es un actor que yo creo que se me mueve magníficamente en esos ambientes, aunque dicen que este hombre no se parecía en nada a la forma de ser de este actor. Además, curiosamente, también me ha recordado a que un grupo de médicos españoles del ejército español pues estuvo en la guerra del Vietnam, aunque esta película está ambientada en Corea, y precisamente los médicos de españoles y enfermeros fueron muy valorados en los dos bandos de la guerra del Vietnam, porque no miraban a quién y curaban a la persona que lo necesitase. De hecho, la película está ambientada, porque la novela así lo refleja, y es en la guerra de Corea, pero lo que quiso Robert Altman es dar a entender al público que lo que sucedía era en Vietnam. Hay incluso referencias a nivel visual, ¿no? La forma de vestir de determinados personajes, ponerlo en contexto, y la gente pensaba que realmente pasaba en Vietnam, cuando y en la introducción ya se da pie a que es la guerra de Corea. Luego, por otra parte, hay una película que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es Vidas Cruzadas, que era cuando Iñárritu sacó esas películas en las que se cruzaban también personajes. También me recuerda lógicamente a la película del Carrusel de Max Ophuls. Pero esta película me pareció que sabe entremezclar un poco la profundidad con otro tipo de temas quizá más superficiales, y lo hace realmente bien. Aunque cuando he estado leyendo tu capítulo me ha gustado mucho los análisis que has ido haciendo de cada uno de los episodios que se van entrecruzando, pero la verdad que no era ese el recuerdo que yo tenía. Bueno, es que es una película, digamos, al ser el Robert Altman se caracterizaba para hacer películas corales. Por ejemplo, otra de las películas corales era un día de boda, de finales de los años 70, pero esta, digamos, es un compendio de relatos de Raymond Carver, un autor que no era demasiado conocido aquí en el Estado español, hasta que salió la película y se publicaron después prácticamente en la totalidad de textos, de relatos cortos y novelas de Raymond Carver. Y realmente la historia es como una especie de encaje de bolillos, ¿no? Y se necesita, yo creo, 2-3 visionados para darte cuenta de lo que decías, ¿no? De la profundidad de los temas que se analizan, y por otro lado, que parecen historias más superficiales cuando
en realidad no lo son, ¿no? Los que amamos la radio, aunque el formato del último show no se corresponde con el tipo de radio que se hace en España, disfrutamos mucho con el visionado de la película El último show. ¿Qué destacarías de esta producción? Bueno, es la despedida de Robert Altman del cine. Yo creo que tiene ya, viendo la película, un sentido de despedida, ¿no? A través de la radio, que tuvo mucha importancia en la vida de Robert Altman de infante y de adolescente, ¿no? También está, por ejemplo, en otra película de los años 70 suya que se llama Ladrones como nosotros. La banda sonora es emisiones radiofónicas de los años 30. Y en este sentido, pues como bien dices, no es al menos la radio que nosotros conocemos, sino que es una radio muy particular de Estados Unidos en cuanto a la combinación de la locución con espectáculos propios de la música, por ejemplo, la música country americana, ¿no? Y si es, más bien es una despedida a un director que ya se sabía que después de tener un trasplante de corazón, bueno, después murió de un cáncer, se sabía que estaba en la última etapa de su vida, ¿no? Tiene ese valor, ese pozo nostálgico con grandes actrices, ¿no? En el caso de Meryl Streep o Lily Tomlin, ¿no? ¿Y cómo consiguió que Meryl Streep participase en la peli? Bueno, normalmente Robert Altman es un director muy bien considerado por los intérpretes, porque entre ellos, en el gremio, se sabía que era un director muy flexible con los actores y sobre todo incluso les dejaba un campo abierto a la improvisación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tres mujeres, los personajes de Sissy Spacek y Shelley Duvall, gran parte de la aportación que hicieron al personaje fueron a través de sus propias experiencias. Las dos eran naturales de Texas, como los personajes, y esa aportación les llevó a hacer su propio papel más que el papel que ya estaba, digamos, escrito en el guión, ¿no? Que para Robert Altman el guión tenía un valor muy relativo porque solía improvisar bastante y quería que los actores aportaran más que su granito de arena, incluso en algunas ocasiones, como la película que te he comentado, las otras mujeres, pues gran parte de la aportación de Spacek y Duvall a los papeles. Y eso, evidentemente, corre por el mundillo de los intérpretes y hace que sea un director con el que quieren trabajar muchos actores y actrices, ¿no? Sí. La película El séptimo sello, ¿qué tiene que ver con esta historia? El séptimo sello. Sí. Bueno, Bergman en general no es un director que Robert Altman, sin ser un cinéfilo como otros realizadores como Brian De Palma, Martin Scorsese, Paul Schrader o Steven Spielberg, sí que tenía una gran carencia por algunas de las películas de Bergman, ¿no? Más que El séptimo sello, él estaba influido por Persona, la película de mediados de los años 60 que rodó Bergman en su país, y esa sí que fue una película que él le marcó. Sí que pueden haber elementos puntuales de algunas otras películas de Bergman en su cine, pero la que realmente le marcó, no tan solo en su debut o en sus primeras películas, sino a posteriori, siempre lo dice que fue Persona. Y luego hay una cosa que me ha llamado la atención porque se incluye un fragmento, una parte de una carta, no sé si a su hijo o que él escribe a su hijo o que su hijo le escribe al director, ¿no es así? Sí. Bueno, él tuvo una familia numerosa,
son 5 hijos, algunos de ellos se dedicaron al cine. Bueno, puede decirse que Stephen Altman es el que trabaja con el de diseñador de producción o director artístico en bastantes de sus películas, y creo que te refieres a una carta que escribió Stephen Altman, el hijo, digamos, de los que participaron en el cine, el más reconocido, más importante. ¿Y qué destacarías tú de esa carta, si se puede decir? Bueno, yo creo que es un elogio, ¿no?, hacia la figura del padre, ¿no? Alguien que batalló contra el sistema, aunque estuvo dentro del sistema, y, digamos, dinamitó las convenciones que hasta entonces estaban impuestas en el cine americano, ¿no? Fue un verso suelto, un outsider dentro de lo que es una estructura que estaba, sobre todo en la época de los grandes estudios el estudio System, muy jerarquizada, y él, digamos, rompía estas convenciones, dando, como he comentado antes, una voz mucho más importante a la aportación creativa por parte de los intérpretes y otros técnicos. Es como si ahora dijésemos en otro sentido completamente distinto, por ejemplo, Clint Eastwood, Mel Gibson, que esos no hacen caso a nadie y siguen haciendo obras maestras. Lo que pasa que no se dejan llevar por la corriente. Pero aquí me llama más la atención porque, claro, en esa época era mucho más difícil porque estaba todo atado y bien atado, y hasta los años 60 o 50-60 era muy difícil salirse del carril. Sí, bueno, y además fue, digamos, novedoso en varios sentidos, ¿no? También, aparte digamos, del tratamiento de temas que hasta entonces eran tabús, ¿no? También participaron directores, como te he comentado antes, que estoy trabajando en ellos, como John Frankenheimer, Sidney Lumet o Arthur Penn. En el caso de Robert Altman también fue novedoso en el sistema de cómo se grababan las películas con multicanales, es decir, que al ser películas con diversos actores, normalmente eran repartos corales, él utilizaba unos sistemas multicanales que empiezan con su película del California Split del año 74. Este sistema hace que se puedan escuchar voces de los actores desde distintos canales y que a veces se solapan, cosa que no pasaba obviamente en el digamos, estudios anteriores en la época clásica, incluso en los años ya 60, que se utilizaba sonidos específicos para cada actor. Es decir, prácticamente nunca se solapaban las voces de los actores, ¿no? Sí. En una parte esta que os he citado, sobre todo en Nashville, está muy claro, ¿no?, que se utiliza esta forma de que los actores puedan hablar como se hace en una conversación normal, ¿no?, que nos atropellamos los unos a los otros. Sí. La cual cosa también ha complicado lo que sería el subtitulado de las películas, ¿no? Y el doblaje de las películas de Robert Altman. ¿Y tú qué opinas? Porque a mí me encanta el cine clásico precisamente porque se entienden mucho los diálogos entre personajes, y cuando estás ahora viendo una película, como no esté al 100%, no pilla muchos detalles precisamente de los actores y de los personajes. Bueno, sí, eso digamos que en el cine de Altman puede ser interpretado como una virtud, porque le confiere un mayor realismo, ¿no?, en la historia. Evidentemente estás en un bar, por ejemplo, y es muy difícil que tú que escuches, que sea realista escuchar la voz de un actor y el otro sin pisarse entre ellos, y además lo que sería el sonido directo, ¿no? Y claro, eso por una parte, digamos, juega a favor de darle un mayor realismo a la historia, pero también
hace que en ocasiones, evidentemente no siempre, pero sí en ocasiones se hacen un poco difíciles de entenderlo algunos diálogos, ¿no? De los actores. Bueno, pero bueno, tampoco no es el grueso de todas las películas, sino son cuestiones puntuales. Los estados que se encuentran en torno al río Mississippi son cuna de muchos estilos musicales como el blues, el rock, el soul o el country, cuyo epicentro se encuentra en Nashville. A mí la película Nashville me gusta mucho, me parece una película un poco rara, pero a mí me gusta porque la música country me parece maravillosa, es una de las grandes desconocidas aquí en Europa, y por eso me gusta esta película mucho, pero también sé que se ha convertido en una película de culto. ¿Qué destacarías de una especie de documental o pseudo documental o película con pequeños cortes documentales? Bueno, yo creo que fundamentalmente Nashville es una película que tiene una superficie musical, pero tiene un trasfondo muy político, ¿no? Se cumplía en la película del año de 76, se cumplía el 200 aniversario del bicentenario de los Estados Unidos, y bueno, era todo menos una celebración, ¿no? Porque si habéis visto la película, sí, evidentemente hay un atentado. Es una película muy muy crítica con el sistema, una película, digamos, fuera de lo que sería las convenciones digamos, más ortodoxas, ¿no? De lo que sería la política americana, y muy muy crítica con el establishment, ¿no? Por lo tanto, sí tiene esta doble lectura por parte musical, que tiene canciones espléndidas integradas dentro del concepto de lo que sería el country, pero también tiene blues, una amalgama de géneros o subgéneros muy interesantes, ¿no? Sí. Con ese trasfondo político que le da también un carácter propio, y el mismo Robert Altman se planteó la posibilidad de hacer una segunda parte, pero como puedes comprobar en el capítulo de los proyectos frustrados, al final no llegó a hacerse. Bueno, este cineasta, con su homenaje a la serie de televisión Arriba y Abajo, hay que decir que de alguna manera revitalizó este género con la película Gosford Park, siendo el puente para que Julian Fellows pues pudiese hacernos disfrutar a todos con Downton Abbey, con Juego de Caballeros, o la última que yo estoy viendo, que es Belgravia, que hay que decir que también está a punto de estrenarse, y en los pases de prensa yo he disfrutado también muchísimo. A mí además me choca mucho porque, claro, tú dices que un director de cine muy reivindicativo, pero luego, por ejemplo, en la foto que aquí nos muestra tu libro, es un tipo elegante, y luego precisamente en Gosford Park hay que decir que yo creo que se lució, porque en el buen sentido, porque para mí es la película que más me gusta de este cineasta. Bueno, yo creo que es Gosford Park, si has podido leer esa parte, para mí es una de las obras maestras de Robert Altman, aunque evidentemente hay otras películas que sobre todo tienen más nombre, ¿no? O sea que es más fácil asociarlo a Robert Altman, como la que hemos citado de Nashville, o Los Vividores, o incluso Miles, ¿no? Sí. En cambio, digamos, como es una de sus últimas películas, parece que quede como desligada de incluso el propio Robert Altman, cuando creo que brinda una de sus mejores películas, al menos para mí. En este caso también creo que compartes esa idea, ¿no? Sí. Como dice Julian Fellows, fue el que escribió el guión, y es de linaje aristocrático, y evidentemente conocía muy bien ese mundo, ¿no? Eso fue una buena simbiosis, ¿no? Porque
Robert Altman no tenía ese conocimiento del mundo aristocrático de Gran Bretaña, sí que conocía muy bien Estados Unidos, y por eso un poco fue muy respetuoso con el guión de Fellows, al punto de que creo que podía ser fácilmente una autoría a dos, ¿no? Sí, sí. Y además se percibe que se dejó guiar por un experto, no se la dio de listo y por eso consiguió hacer una obra maestra. Y yo creo que los grandes genios también son los que a veces no van de soberbios, sino que tienen la humildad de aceptar las opiniones de los demás, y aquí en esta película está claramente reflejada esa idea que quiero transmitir. Sí, sí. Bueno, sigue siendo, digamos, una película coral, como bastantes de las que hizo Robert Altman, pero tiene un toque fundamentalmente británico, ¿no? Sí, sí. Tanto la elegancia de los planos, la forma de cómo los actores hablan casi desde el silencio, ¿no? Los gestos, desde la puesta en escena, todo respira algo muy muy británico, pero como bien dices, él tuvo la modestia suficiente para saber ponerse en manos de expertos, de gente que conocía mucho mejor que él, no de oídas, ese mundo aristocrático, que es también, como comentabas, en parte un homenaje o un guiño, porque intervienen, creo que con un par de actores de los que están en la serie arriba y abajo, ¿no? Bueno, a mí lo que más me gusta, y ya para ir concluyendo, de Robert Altman es precisamente el gran manejo que tiene de los repartos corales, que hace que siempre te intereses por la vida de uno y de otro. A mí no tienen nada que ver, pero me recuerda un poco a Berlanga, que metía muchos personajes en algunas de sus historias y les daba a todo su toque especial. Y por último, no sé si tú quieres recomendarnos alguna pequeña perla de toda su filmografía, y con esto, si te parece, concluimos con este maravilloso libro que se llama Robert Altman, Al otro lado de Hollywood, de la editorial Benerice. Bueno, yo creo que en general, para concluir, decir que el cine de Robert Altman no tiene desperdicio, es decir, en todas sus películas siempre hay algo que pueda interesarte. Bien es cierto que en los años 80 podríamos decir que fue un poco una travesía por el desierto, porque adaptó sobre todo bastantes obras teatrales, en parte justificado porque por cierta animadversión de lo que fue el sindicato de guionistas americanos, porque veían como una y otra vez digamos, destrozaban los guiones que se hacían cuando se pasaban por manos de Robert Altman, porque el guión para él no era una ley que tenía que traducirse exactamente o prácticamente igual en su traslación al cine, y que si tuviera que destacar alguna de las películas menos conocidas de Robert Altman, y creo que una de las más importantes, que marca, digamos, lo que sería su itinerario cinematográfico, es una película que no se estrenó aquí y tampoco en edición en DVD, y espero que se haga más pronto que tarde, que se llama That Cold Day in the Park, que es del año 69, y es una película con un Sandy Dennis, la actriz que sale en King David King Awards, que es una película para mí a reivindicar, y que está en la línea de otras películas menos conocidas de Robert Altman, pero igualmente importantes, y evidentemente las más conocidas, como Los Vividores, Gosford Park, El Juego de Hollywood, o la de Nashville, o las que tienen más reputación. Esas yo creo que son también de visión obligada para gente que realmente le guste el cine, y también conocer aspectos de la historia americana.
Bueno, pues Cristian, nos ha encantado estar contigo y recomendamos tu libro. Robert Altman, Al otro lado de Hollywood. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo para toda vuestra audiencia.